Sorprendentes revelaciones del diputado Hamlet. Ya se abrió la caja de Pandora. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy. Y es que, mi querida familia, el diputado Hamlet García Almaguer rompió el silencio de nueva cuenta. Ya se abrió, como les decía, la caja de Pandora y las revelaciones están dejando con el ojo cuadrado a más de uno. Vamos prestando mucha atención. La situación en Nuevo León previo a esto, porque ya en enero hay campañas. Sí, pues hay que restablecer el orden constitucional, que es lo que falta en el estado de Nuevo León. Revisamos la constitución local y es muy interesante, porque establece en el artículo 96, en su fracción 24, la facultad del Congreso local para poder conceder licencia hasta por 6 meses y nombrar quién ejercerá las funciones de gobernador en suplencia del titular, utiliza la palabra suplencia, en un modelo de interinato. Y después el artículo 97, el siguiente, fracción tercera, le prohíbe al Congreso del Estado arrogarse facultades extraordinarias, fuera de las previstas en el artículo 96. Yo no veo en el artículo 96 una facultad del Congreso del Estado para calificar o para votar la reincorporación de un gobernador electo. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado en muchas ocasiones, sobre todo en casos relacionados con legisladores, que el derecho a ser votado incluye el derecho a ejercer el cargo durante el periodo para el que fue electo el servidor público. Pues el gobernador electo de Nuevo León fue Samuel García y su periodo termina en 2027. La Constitución en el 96 le da al interino un tratamiento como suplente y en el 97 no le da la facultad al Congreso del Estado para calificar la reincorporación del gobernador. ¿Y aquí qué Lo de los 6 meses es un tope, pero no es un mínimo. No es obligatorio que el gobernador esté de licencia todo el tiempo por el que le fue concedida o otorgada. En cualquier momento puede solicitar la reincorporación a su cargo. Y aquí viene la discusión de si está bien que lo haga mediante un acuerdo, si tendrían que mandar o no un oficio, pero lo cierto es que no se requiere una votación extraordinaria por parte del Congreso del Estado. Es más, la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta suspensión es accesoria, porque ellos se pronuncian sobre este proceso que se tuvo hace algunas noches en el Congreso del Estado, en el que se designó un gobernador interino. Pero eso no implica que el gobernador que fue electo no pueda regresar al cargo. Es más, la reincorporación tiene como consecuencia que el interinato termina de manera inmediata. Ahora, ¿cuál es la consecuencia legal para el gobernador Samuel García? Pues que en términos del artículo 82, fracción sexta de la Constitución, se vuelve inelegible para ser candidato a la presidencia de la República por no separarse 6 meses antes de la jornada electoral. Jurídicamente eso es lo que prima. Entonces, Samuel ya perdió su oportunidad de contender por la presidencia de la República con esto. Es correcto. Ya rebasó el tiempo. Sí, ya no está dentro de los 6 meses. Y ahora, viéndolo en perspectiva, ¿qué va a pasar con la situación política, la inestabilidad? ¿Cómo se va a solucionar este problema? Pues políticamente las encuestas de hoy lo reflejan, ¿no? El Movimiento Ciudadano había subido 2 puntos con su incursión en la precandidatura. Por cierto, emitió spots ilegales, porque ya se había reincorporado como gobernador y se ordenó que se bajaran. Pero, pues en realidad no fue un brinco increíble, ¿no? Subieron solamente 2 puntos. Nuestra precandidata única a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, también subió 2 puntos. Y quien perdió terreno, a quien le comió espacio Samuel García, pues es al frente, a la coalición que impulsa a Xochitl Gálvez. ¿Ustedes qué, habría que llamar al PRI y al PAN allá en Nuevo León a serenarse, a darle vuelta ya a la hoja? Pues más bien al Poder Judicial, porque este relajo también se generó a partir de suspensiones otorgadas por jueces que no tienen competencia. Un juez de aquí de la Ciudad de México, en materia del trabajo, pronunciándose sobre el ejercicio de un cargo de una gubernatura a cientos de kilómetros de aquí, pues este no es un estado centralista, no es una federación. Quien sí tiene facultades para juzgar estos casos es el Tribunal Electoral y en particular la Sala Superior, porque esa es la instancia que califica las elecciones de gobernadores. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta movilización que se hizo de fuerzas policíacas, antimotines, Guardia Nacional disfrazada y la Policía Estatal? Pues yo no vi nada de la Guardia Nacional, pero sí vi algunas imágenes de personas con escudos, que llevaban pues uniformes, incluso que cubrían el rostro. Desconozco la corporación a la que
pertenecen. La Constitución le otorga el mando de la fuerza civil, como ellos le denominan a la policía, al gobernador constitucional del estado. La discusión es el momento de la entrada o no en funciones. Para mí bastaba con un aviso, no se necesitaba votar en el Congreso del estado. ¿Eran necesarias las tanquetas? No vi tanquetas, pero en todas las capitales del país hay tanquetas. En mi ciudad también, en Guadalajara, hay tanquetas, es normal. Diputado, sin embargo, la confrontación entre el gobernador del estado de Nuevo León y el Congreso pues viene prácticamente desde el inicio de la administración, ha ido creciendo hasta esta crisis del fin de semana pasado. Faltan todavía casi 4 años. ¿Ves el riesgo de ingobernabilidad en ese estado? Sí, lo hay. En un momento los 3 poderes fallaron. Tenías al presidente del Tribunal Superior de Justicia pretendiendo ejercer el mando de 2 poderes al mismo tiempo, lo cual está prohibido por la Constitución Federal, el 116, pero también está prohibido por la Constitución local de su entidad. Y tenías a un Congreso pues funcionando bajo condiciones muy vulnerables. Lo vimos con la estampida que entró al recinto parlamentario, que nos hace recordar pues, episodios como el del Capitolio en Estados Unidos o incluso el Parlamento en Brasilia cuando ganó la elección Lula. Entonces el Senado de la República tendría que analizar si hay condiciones o no de gobernabilidad y en su caso la forma de reparar esta situación, este déficit institucional, esta crisis institucional, pues es a través del mecanismo de declaración de desaparición de poderes. Y hubo una responsabilidad de todas las autoridades y poderes en el Estado de Nuevo León, del judicial por haber intentado esto, del Congreso por haber respaldado esa unidad de 2 poderes en una persona, eso es inconstitucional, del titular del Poder Ejecutivo, que aunque fue electo, Samuel García, pues actuó irresponsablemente al jugar con la gubernatura y decir regreso por 3 días y luego me vuelvo a ir, en un cálculo milimétrico para intentar usar esta facultad de licencia que le otorga la Constitución hasta por 6 meses, sin que se convoque a nuevas elecciones o se designe un nuevo gobernador. Estos hechos, hay quienes dicen que es factible llevar a juicio político a Samuel García. ¿Tú lo ves factible? Bueno, yo creo que es una corresponsabilidad. La gobernabilidad del Estado le corresponde a él como titular del Ejecutivo y eso también está en la Constitución local. Y su falta de pericia política y madurez, y no me estoy refiriendo a la edad, porque lo conozco, somos de la edad, me estoy refiriendo al oficio político. Y les pongo un ejemplo. La Constitución de la Ciudad de México establece que el jefe de gobierno sustituto debe de reunir las 2/3 partes de la votación en el Congreso local. Y para nadie es un secreto que Morena tiene una mayoría simple, muy ajustada en el Congreso local, que incluyó pues algunas transferencias de legisladores que cambiaron de una bancada a otra para construir esa mayoría. Sin embargo, pues los números de nuestros aliados con Morena no daban las 2/3 partes, pero fue el oficio político de la doctora Sheinbaum, del propio Martí Batres, ahora jefe de gobierno, pero entonces secretario general, que pudo llevar a que el Congreso de la ciudad votara prácticamente por unanimidad esta designación para cerrar el sexenio. Y también de un diseño institucional, porque aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Congreso Constituyente determinó que este jefe de gobierno tiene ciertas limitaciones en cuanto a cambios en el gabinete, en cuanto al ejercicio de las funciones, en áreas muy especiales que no se pueden mover como sea. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Y eso es la riqueza de una federación, poder identificar los diferentes modelos en las entidades. En el caso de Nuevo León, ¿hay elementos para llevarlo a un posible juicio político o desafuero? La salida institucional, me parece, es la de la desaparición de poderes, porque los 3 poderes fallaron. Reitero, el judicial al intentar usurpar la función de ejecutivo con el apoyo del legislativo en esa votación dudosa y el ejecutivo electo con un desdén completo hacia el electorado, con una traición incluso a su palabra, porque él había anunciado que no se iba a separar del cargo. Y yo le diría a los neoleoneses que si su interés y su aspiración es tener una persona competitiva a la presidencia de la República, deberían de analizar, lo digo muy respetuosamente, empatar el calendario electoral local con el nacional, porque es lo mismo que le ocurrió al Broncos. El gobernador de Nuevo León es electo en la intermedia federal y entonces cruza el sexenio y les resulta un poco incómodo aspirar a la presidencia porque llevan solamente un par de años en el ejercicio de sus funciones. Esa es la opinión. Sí habría elementos para llevarlo. Y al titular del Poder Judicial y a los legisladores que votaron esa determinación inconstitucional, pero el mecanismo que establece en nuestra Carta Magna le compete al Senado por vía de la desaparición de poderes, que implica la designación de un gobernador, la convocatoria de elecciones y entonces ya alguien que cerrara el sexenio. El hecho de que haya regresado a su cargo, sí. Ya, porque el Congreso ya lo autoriza que regrese, ¿esto eliminaría pues, cualquier riesgo de una desaparición de poderes por parte del Senado? Pues el Congreso del Estado de Nuevo León, desde mi perspectiva, conforme a los artículos 96 y 97 de su Constitución local, no tiene facultades para votar la reincorporación o para autorizar la reincorporación del gobernador. O sea, no se necesitaba ese paso. Solamente el aviso, como ocurre aquí. No se necesita que el Pleno vote si se reincorpora o no un legislador.
cuando una persona, cuando un servidor público es electo popularmente, se reúnen en él, convergen, el derecho a ser votado, por supuesto, pero también el derecho al sufragio activo, el derecho al voto de la ciudadanía que le dio ese mandato. Y entonces tiene una fortaleza especial. Es algo que le pasó también, por ejemplo, en el Senado de la República al senador suplente de Ricardo Monreal, no, si me recuerdan su nombre, Alejandro Rojas, sí, que hablaba de un desplante o de un movimiento ahí de Morena. Para nada, simplemente es comprender que un suplente nunca va a reunir estas características que tienen los titulares. ¿No existiría el riesgo de que el Senado pueda hablar de una disolución de poderes? Pues si persisten este tipo de choques institucionales, sí. También viene por ahí una declaración de un actor político del PRI amenazando con que iba a perseguir los delitos del gobernador, y pues fue su rival además en las elecciones de hace un par de años. Pero siempre el diálogo democrático es lo que resuelve este tipo de conflictos, y es lo que no comparto de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se adelantaron en lugar de haber ordenado que los tres poderes se sentaran a dialogar, por eso existen. Y hay algunos ejemplos de gobernadores sustitutos o provisionales de otros estados cuando hay este tipo de crisis. Me recuerda el caso de Guerrero, donde en un escenario similar de ingobernabilidad se designa, por ejemplo, al rector de la Universidad Autónoma del Estado, un perfil que pueda reunir este tipo de consensos. Porque luego se dio un debate, ¿no? Si el gobernador sustituto tendría que ser, el interino tendría que ser o no militante de Movimiento Ciudadano, si podría ser un franco opositor al gobierno. Pues todo esto se resuelve a través de diálogo. Sí. Ya parece ser que hay una salida, ya el gobernador que iba a ser el interino ya se salió, ya renunció, dijo que bueno, pues se manifestaba voluntad para que pues se reencauzaran las cosas, ¿no? Ahora lo que deberían de hacer es sentarse a la mesa y ahora sí que iniciar la operación cicatriz para que puedan caminar juntos los de oposición, junto con los del Congreso y también obviamente el gobernador, ahí los tres actores. Sí, pues es el diálogo institucional que debe de reinar en cualquier sistema republicano y democrático. Así define también la Constitución de Nuevo León a esa entidad federativa, donde debe haber esta división de poderes y diálogo entre las instituciones. Pues es que mira, yo insisto, el gobernador interino no tenía mayor derecho ni tenía que darle permiso al titular de que regrese, o sea, no tiene esas facultades, que es lo mismo que hablamos de Alejandro Rojas. Reconoce la voluntad de ya no seguir abonando precisamente a esa convulsión. Pues es que yo creo que un particular no puede imponer su voluntad sobre el electorado, en ningún cargo, ni legislativo ni ejecutivo. Quien fue electo pues es el gobernador Samuel García, igual que quien fue electo pues es el senador Monreal. Los suplentes, los interinos, no tienen mayor derecho. La licencia se puede interrumpir en cualquier momento. Es decir, yo no veo la ecuación que el gobernador interino tenga algún carácter importante en esta definición. Sí, el diálogo entre los poderes. Desde tu punto de vista, sobre todo gobernadores, el presidente de la República, deberían someterse a un estudio, no sé, cada 6 meses, cada año psicológico, porque parece que en un tiempo enloquecen y hacen barbaridad y media. ¿Tú cómo verías esto? No, pues nuestra propia Constitución establece los requisitos para los cargos y dentro de ellos viene el modo honesto de vivir. No estaría de acuerdo con que se realicen este tipo de análisis a ningún aspirante o a ningún candidato. Yo creo que no está dentro del marco constitucional. O en funciones. En funciones. Proponer, ¿no? Una evaluación. Porque sí, se cometen muchos disparates, ¿no? Ya a la mitad del camino. Y lo que no se vale es que jueguen con el electorado, que es algo que sí hizo el gobernador Samuel. Diputado, hay convocatoria de la Junta Directiva de Puntos Constitucionales por el tema de reducción de la jornada laboral y en su caso, si Morena o la posición de Morena es devolver el dictamen a la mesa directiva, sin cambio alguno. Bueno, en la última sesión de la comisión me pronuncié al respecto. Les comenté a mis compañeros que el dictamen ya está votado y aprobado, y aunque agradecemos la consideración de la mesa directiva para informarnos las conclusiones de este Parlamento abierto, no tiene ningún efecto sobre lo que ya fue votado. Y compartí mi opinión con los compañeros. Cada quien tendrá la suya, pero mi postura es esa, que el dictamen ya no se puede modificar. Y en todo caso, para efectos de publicidad y que tengan mayores elementos para la discusión, las y los legisladores, los 500, que en las tabletas se pueda contar tanto con el dictamen como con este documento de las conclusiones. Pero los trabajadores pues ya merecen que votemos esto antes de terminar el periodo. No formo parte de la Junta, pero ahorita preguntamos. Okay. Bien, muchas gracias. Yo te quiero preguntar así a título personal mío. Tengo una duda. Pues ahí está, mi querida familia, el desglose tan puntual que hizo Hamlet García Almaguer con respecto pues al caso de Nuevo León. Ahí está bien explicadito para que se entienda perfectamente bien en lo que Samuel García se metió.
Llegamos al final de nuestro video, muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.